sent your son from heaven to earth to die for me. And I will lift my eyes. Amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de apologética, razones de nuestra esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés, soy un laico católico de la Arquidiócesis de Guadalajara en México y es para mí un honor darles la bienvenida a todos ustedes que hacen el favor de seguir la señal de Mariavisión en cualquier parte del mundo, ya sea en el norte de América, en el centro o sur de este mismo bello continente o más allá, en Europa, África, Asia, no sé, gracias a la tecnología satelital y del internet. Si tú estás en tu casa, en tu oficina, en un hospital, en cualquier lugar que te encuentres, te damos la bienvenida y te agradecemos por el favor de tu atención. Este espacio de apologética semana a semana nos reúne, y debo decirlo yo con gran alegría, nos reúne para compartir las razones de nuestra fe, las razones de la fe católica, como nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, las razones de nuestra esperanza, que debemos estar siempre dispuestos a compartir con aquellos que no las conocen o que las cuestionan. La apologética, les recuerdo a todos ustedes, es una rama de la teología que nos habla acerca de la necesidad de explicar en primer lugar, explicar las creencias de los católicos y en segundo lugar, si fuese necesario, defenderlas también. Por lo tanto, cuando hablamos de apologética, hablamos de explicar y defender la fe cuando esto se hace necesario. En este programa tenemos una interacción, ya sea mediante las llamadas que ustedes hacen llegar aquí a nuestro estudio, o también mediante los correos electrónicos que ustedes pueden enviarnos a través de apologética, así como se escucha con una G, apologética@mariavision.com. apologética@mariavision.com. Ustedes allí pueden enviarnos sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, sus saludos para futuros programas. Y ahora que estamos hablando de los correos electrónicos, de los emails, quiero tomar el tiempo y agradecer a aquellos de ustedes que en estos últimos días se han tomado pues la molestia, realmente es para nosotros un honor que se hayan tomado el tiempo de escribirnos y hacernos llegar tanto comentarios como preguntas, como sugerencias. Y entonces voy a mencionar brevemente algunos de ustedes. La familia Ortiz Guerrero de San Luis de la Paz, Guanajuato. Un gran abrazo a todos ustedes, muchísimas gracias. A la familia Vallardo Ortega en Colima, un gran abrazo, un gran saludo afectuoso en Cristo a todos ustedes. Una familia que sigue fielmente Mariavisión, muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes, familia Vallardo Ortega. También en Colima se encuentra un grupo de misioneras, las misioneras eucarísticas de María Inmaculada, las conocidas como MEMIS. Les mando a ellas también un gran abrazo, un gran saludo. Me dicen que se encuentran por allí reunidas, un grupo de ellas ahora mismo en Colima para seguir la señal de Mariavisión. Bueno, pues un gran abrazo a ustedes, las misioneras eucarísticas de María Inmaculada. Que el Señor les siga bendiciendo para que sigan siendo fieles a la misión, fieles a la iglesia para proclamar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Un gran saludo también a nuestro hermano Moisés Herrera Marroquín de Guadalupe, Nuevo León. Un gran abrazo a ti, hermano Moisés, muchísimas gracias. También a Ángel Reyes Ruiz de Puebla, aquí en México, así como a Carlos Alberto Guevara Esparza. También vía correo electrónico se comunicó con nosotros Silvia Galindo de Rodríguez desde Austin, en Texas, en los Estados Unidos. Silvia, a ti y a toda la comunidad hispana, latinoamericana que vive no solo en Texas, sino en todos los Estados Unidos y que pueden seguir Mariavisión, un gran abrazo. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Desde Guatemala también, en Centroamérica, bellísimo, nuestro amigo Eddie Ramas, que nos pidió una oración por su abuelita Elena Ramas, que también dice, sigue fielmente toda la programación de Mariavisión. Bueno, a ti, Eddie, y a tu abuelita, un gran abrazo y intercedemos, pedimos para la salud de ella. Desde Morelia, Michoacán, aquí en México, Laura Gómez Ponce también nos escribió, así como Mariano Pérez Sánchez desde General Escobedo, Nuevo León, a quien también mandamos un gran saludo. Selene María del Refugio Magaña de San Isidro Mazatepec, aquí en Jalisco, muchísimas gracias. Y aquí mismo en Jalisco, Luz María González en Arandas y Laura Ochoa en Guadalajara. Asimismo, hay 3 correos que no nos dijeron específicamente de dónde nos escribían, y son Dolores Méndez, Raúl Bernal y Adriana Ramírez, a los cuales les envío un gran abrazo.
Y aprovecho pues para pedirle a todos ustedes que se comunican con nosotros mediante el correo electrónico, que además de sus comentarios y de sus sugerencias o de sus peticiones, también nos hagan saber de qué parte del mundo nos están escribiendo. Pues para tener una idea nosotros de esta comunión, esta unión común que estamos estableciendo a través de este medio de comunicación, María Visión, tan hermoso, y pues tener una idea de a qué lugares estamos llegando con este mensaje y poder así enriquecer nuestra interacción. Habiendo dado estos saludos, ahora sí es tiempo que yo les informe o les haga participar de nuestro tema del día. Ustedes saben que aquí en este espacio de apologética, si no lo saben ahora se los comparto, por lo general el tema del día lo formulamos a manera de pregunta. Esta ha sido la ocasión en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas de las ocasiones anteriores que nos hemos reunido así funciona. A manera de pregunta damos cuál será el tema del cual estaremos hablando durante los siguientes minutos. Pues el día de hoy es una pregunta sencilla, pero que sin embargo está en la mente de muchísimos católicos y no católicos por igual. El tema del día de hoy es, ¿qué son las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? Yo debo reconocer, aceptar que a nivel personal, yo particularmente tuve mucha dificultad hace algunos años para entender esta doctrina de la Iglesia. Era algo de esas cosas de lo que la Madre Iglesia nos enseña, que yo, claro, creía, pero que realmente no me había puesto a investigar muy bien sus fundamentos. Y que cuando quise investigarlos, honestamente en un principio me parecieron un poco difíciles de entender, porque obviamente no los estaba abordando desde la perspectiva adecuada. Es muchísimo más simple de lo que todos creemos. Sin embargo, es un tema que se presta para la confusión, para la controversia, y también, debemos decirlo, se presta para la mala interpretación. El tema de las indulgencias, da para mucho. El día de hoy trataremos de cubrir lo más básico, lo más elemental, a manera de que podamos clarificar este concepto, pero no solamente entenderlo en nuestra mente, sino que podamos llevarlo a la práctica y hacerlo vida. ¿Por qué? Bueno, porque esto es parte de lo que nos ayuda a crecer en el amor y es algo que fortalece la comunión entre todos los cristianos. Entonces, es muy importante que entendamos cuál es la base que tiene la Iglesia Católica para enseñar acerca de las indulgencias, pero no solamente es importante entenderlas, sino practicarlas. Así es. Yo me he encontrado en no pocas ocasiones con personas que a raíz de no entender adecuadamente la enseñanza de la Iglesia acerca de las indulgencias, pues simplemente se alejan de esta práctica. ¿Cuántos católicos habrá en el mundo que están en una situación como la que estaba yo hace todavía algunos meses? Que sí, creía en esto porque es algo que la Iglesia enseña, pero que no lo practicaba. Ahora, no es que la Iglesia nos obligue o nos pida como un requisito practicar las indulgencias, no. Pero sí es algo a lo cual la Iglesia nos alienta y nos motiva a hacerlo, porque es no solamente para nuestro bien y nuestro beneficio, sino también el de nuestros hermanos. Y al final de cuentas, uno de los grandes propósitos del cristianismo es crecer en el amor. Y entonces la práctica de las indulgencias, cuando es bien entendida y bien llevada a cabo, nos ayuda a crecer en ese amor, unos con otros, a incrementar los lazos, si le pudiésemos llamar así, entre el cuerpo místico de Cristo, o a reforzarlos, mejor dicho, a reforzar los lazos de amor entre todos los miembros del cuerpo de Cristo que formamos la Iglesia. Es entonces que el día de hoy los invito a que se queden con nosotros, que tengan a la mano la Biblia, y saben, la palabra de Dios es esencial en este programa, así como el Catecismo de la Iglesia Católica. Estas dos herramientas básicas, si nosotros queremos conocer nuestra fe, investigar las raíces de una creencia, Biblia y Catecismo. El día de hoy vamos a estar siguiendo la enseñanza de las indulgencias como nos la muestra, nos la propone el Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a estar yendo constantemente a la Escritura para estar viendo las referencias a las cuales nos indica el Catecismo. Entonces los invito, Biblia y Catecismo, por favor, téngalos a la mano. Con ellos vamos a armar poco a poco este rompecabezas, si le queremos decir así, si queremos entenderlo de esta manera, acerca de las indulgencias. Bueno, con esto los dejo ahora. Vamos a hacer nuestro primer corte.
los invito a que tomen los teléfonos que aparecerán en su pantalla para que se comuniquen con nosotros. Ya saben, el tema del día de hoy es ¿qué son las indulgencias? Vamos a este corte, Biblia y Catecismo por favor a la mano, regresamos inmediatamente aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Qué bueno que siguen con nosotros, que se quedaron con nosotros, y qué bueno que ya tengan también a la mano el Catecismo de la Iglesia Católica, así como la Sagrada Escritura. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué son las indulgencias. Y entonces, pues manos a la obra. Los invito a que tomen el Catecismo de la Iglesia Católica, lo muestro aquí por si alguien no lo conoce. Hay muchas presentaciones, pero esta es una de las más comunes, al menos aquí en México. Y en varias partes de Latinoamérica he visto también esta presentación. Catecismo de la Iglesia Católica. Herramienta básica para conocer nuestra fe, herramienta básica si lo que queremos es descubrir las razones de nuestra esperanza. Y las indulgencias precisamente son una de esas razones de nuestra esperanza. Pues bien, vayamos al párrafo 1471. Párrafo 1471. El catecismo se divide en párrafos, son los pequeños números negros que ustedes pueden identificar a la izquierda de cada página. El catecismo, párrafo 1471, dice lo siguiente. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. ¿Qué son las indulgencias? Y aquí el catecismo empieza a citar un documento, una constitución apostólica del Papa Pablo VI, que es una constitución apostólica precisamente sobre las indulgencias. Y viene, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados, en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. Bien, eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el párrafo 1471. Yo sé que así de primera impresión, cuando lo hemos leído una sola vez, aparecerán ciertos términos que son hasta cierto punto difíciles de comprender. Entonces vayamos paso a paso. Dice, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Entonces, aquí hay algo que empecemos con eso. Dice, la pena temporal. ¿Qué será eso de la pena temporal? Si yo no entiendo qué es la pena temporal, no voy a entender qué son las indulgencias. Entonces aquí tenemos que entrar a hablar acerca de la realidad de las consecuencias del pecado. Vamos, el pecado es una realidad en el mundo. Aquel que lo quiera negar, bueno, está un poco fuera de sus sentidos. Recuerdo una frase de Chesterton. Chesterton es un escritor inglés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una mente brillantísima que se convierte al catolicismo y dice, la realidad del pecado es tan evidente que solamente basta abrir uno la ventana y observar el mundo para darse cuenta que existe. Y así es. Cuando nosotros vemos nuestra sociedad, basta abrir bien los ojos, ni siquiera es necesario ver los noticieros o leer los periódicos para darnos cuenta que el pecado existe, y existe no solamente en lo que yo observo en el exterior, sino en lo que yo observo en mi interior. Yo, personalmente, Rafael, soy testigo de que el pecado en ocasiones hace presa en mí, habita en mí. Y bueno, si está en mi interior, obviamente esto se va a manifestar en el exterior. El pecado es una realidad, no discutamos eso. Creo que muy pocas personas en su sano juicio lo discutirán. Ahora, número 2, el pecado tiene consecuencias. Y eso también es algo tangible, está a los ojos de todos. El pecado tiene consecuencias, y aquí es donde ya entramos a la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia nos enseña que el pecado tiene dos consecuencias primordialmente. La principal de ellas, la principal de estas consecuencias es que nos separa de Dios, corta nuestra relación con Dios. Y eso es a lo que nosotros llamamos pecado mortal. ¿Por qué? Porque mata la vida divina en nuestra alma, digamos. Nos quita la gracia, que es la vida misma de Dios.
Primera consecuencia del pecado, nos corta nuestra relación con Dios. Es una barrera allí entre Dios y nosotros, que nosotros mismos ponemos. Ahora, la segunda consecuencia es que el pecado también no solamente nos afecta en nuestra relación con Dios, sino que nos afecta en nuestra relación con los otros, con nuestro entorno, con nosotros mismos. Es decir, genera un desorden en el orden perfecto de la creación de Dios. Consecuencia número 1, corta nuestra relación con Dios. Consecuencia número 2, genera un desorden en el orden de la creación que Dios ha hecho, y este desorden se puede manifestar en el rompimiento de las relaciones con otras personas, o en las malas relaciones con nuestro entorno o con nosotros mismos. Bien, estos dos serían efectos del pecado, consecuencias del pecado. Es una realidad también. Bueno, ¿qué dice el catecismo? Regresemos al párrafo 1471. Dice, la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados. Y entonces aquí necesitamos revisar esto de la pena temporal. Habiendo hablado que el pecado tiene consecuencias, la Iglesia nos enseña, en el párrafo 1472 del Catecismo, es el siguiente párrafo, que el pecado tiene una doble consecuencia, las que yo ya les mencioné. Y el Catecismo le llama a esta ruptura de nuestra relación con Dios la pena eterna. Es decir, si nosotros nunca restablecemos esta comunión con Dios, la pena será eterna, es decir, mereceremos el infierno. Por otro lado, esta segunda consecuencia, que es producto del apego desordenado, como nos dice el párrafo 1472, se conoce como la pena temporal. ¿Sí? Y aquí voy a leer textualmente el párrafo 1472 para empezar a entrar en detalles. Dice, para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, ya sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Del purgatorio ya hemos hablado en otra ocasión. Esta purificación, nos dice el Catecismo, libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas, esto es muy importante, fíjense bien, estas dos penas deben ser concebidas como una especie, no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Bien, ¿qué hay que resaltar aquí? Número 1, muy importante, estas consecuencias del pecado nunca deben ser vistas como una venganza de Dios. Dios está enojado porque yo le hice un mal, se va a vengar de mí. No, sino que nos explica el Catecismo, las consecuencias del pecado deben ser vistas y entendidas como, aquí nos lo dice, producto que brota de la naturaleza misma del pecado. Este es un principio fundamental. Cada acto tiene una consecuencia. Cada acción produce un resultado. Yo peco, el pecado traerá consecuencias. Si yo peco con mi libre albedrío, no vaya yo a cometer el error de pensar que la consecuencia de ese pecado, lo que me venga, consecuencia de ese pecado, es producto de la venganza de Dios. No, yo mismo me hice traer esta consecuencia. ¿Sí? Acción, reacción. Muy bien. Entonces, párrafo 1473. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas. Ok, aquí ya tenemos, dice, dos tipos de pena, pena temporal y pena eterna. La pena eterna es la que rompe mi relación con Dios, soy merecedor del infierno. ¿Cómo restauro yo esto? Mediante el sacramento de la confesión. Yo acudo a la confesión, de la cual también ya hemos hablado aquí, y entonces la pena eterna quitada. La culpa, que es como esa mancha en mi alma, producto del pecado, es borrada mediante el sacramento de la confesión. La pena eterna ya, lavada. Sin embargo, dice aquí,
las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí el Catecismo de la Iglesia? El pecado y la restauración con la comunión, de la comunión con Dios, esto es, se puede remitir mediante la confesión y la pena eterna queda remitida. Pero la pena temporal permanece. ¿Cómo entendemos esto? A ver, ¿cómo lo podemos entender? Muy sencillo. Un ejemplo práctico. No basta con pedirle perdón a Dios por un pecado que yo he cometido. Vaya, un ejemplo sencillo, el adulterio. Un hombre le es infiel a su esposa. Esto es un pecado grave, está en la Escritura. Esta persona se arrepiente. Digamos que tiene un arrepentimiento de corazón. Mas no basta estar arrepentido únicamente en el corazón. Juan 20:23 nos dice que el Señor Jesús, tomando a sus apóstoles y soplando sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes no los perdonen les quedarán sin perdonar. Solamente recordando las bases del sacramento de la confesión. Entonces no basta estar arrepentido, sino que hay que buscar la confesión sacramental mediante un sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús así lo quiso. Bueno, además de eso, no basta con que uno vaya y se confiese y diga: bueno, Dios, tú y yo ya tenemos nuestra relación restaurada. ¿Qué hay de la relación del hombre con su mujer? Esta relación quedó dañada también, quedó rota también. Entonces, esto es de lo que hablábamos cuando el pecado, la consecuencia, una de ellas es que rompe el orden de la creación de Dios. En este caso rompe el orden establecido dentro del matrimonio, rompe con la armonía propia de una relación matrimonial. Entonces, cualquiera que haya pasado por esta difícil situación estará de acuerdo conmigo que no es suficiente con pedirle perdón a Dios. Vamos, Dios nos perdona, el sacramento siempre está disponible, sino que hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte para también restablecer aquel orden que hemos roto. Bien, vamos a hacer otro corte, los invito a que se comuniquen con nosotros, también vía correo electrónico, apologetica@mariavision.com. El día de hoy estamos tratando el tema de qué son las indulgencias. Regresamos. Glorious Lord, Ya regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando de qué son las indulgencias. Y estamos tomando como base el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del párrafo 1471. Estábamos entonces explicando la realidad de las consecuencias del pecado y hablábamos que esta doble consecuencia entraña tanto la pena eterna, infierno, como las penas temporales. Y explicamos con un ejemplo sencillo cómo es que esto funciona. Y hablábamos del hombre que es infiel a su mujer en un matrimonio, ¿no? Y hablábamos que uno puede, bueno, perfectamente arrepentirse, pedir perdón a Dios mediante la confesión sacramental, obtener ese perdón de Dios, y sin embargo, todavía queda por reparar esa relación con la esposa, con la mujer. Esto trae ciertas consecuencias. Y bueno, estas consecuencias es lo que se nos denomina en el catecismo las penas temporales. Las penas temporales que debemos, aquí nos lo dice claramente, esforzarnos pacientemente para, bueno, librar o purificarlas, ya sea en esta vida o en la purificación después de esta vida que se le denomina purgatorio. Bien, habiendo entendido qué es la pena eterna y la pena temporal, regresemos entonces a la definición que nos propone el Catecismo y el Papa Pablo VI en aquella Constitución Apostólica. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Bien, ¿qué significa esto? Que para yo poder ganar una indulgencia, debo haberme acercado previamente al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión.
¿Por qué? Porque aquí habla que es remisión de la pena temporal, de los pecados cuya culpa ya ha sido perdonada. Entonces, significa que yo ya tuve que acercarme al sacramento de la confesión y mediante este sacramento reconciliarme con Dios, restablecer mi relación con Dios. Y ahora, lo que la indulgencia va a obtener para mí es la remisión de la pena temporal. Bien, otro ejemplo. Imaginen que está un muchacho jugando y de pronto en sus juegos, con una pelota, digamos, con un balón, rompe la ventana de una casa, de su vecino. Bueno, esto traerá, entre otras cosas, dos consecuencias. Número uno, que el vecino va a ver la relación con este muchacho dañada, se va a dañar esta relación, y que la ventana está rota. Es un ejemplo muy sencillo, pero espero que nos pueda servir. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, si el muchacho va y habla con su vecino, con el dueño de esta casa, y le dice, perdóname por favor, fue un accidente, estaba jugando, o tal vez el muchacho lo hizo con toda deliberación, es posible también, pero se arrepiente, y va y habla con el dueño de la casa y le pide perdón. Y entonces su buena relación se reanuda. El señor le dice, está bien, te perdono. El dueño de la casa le dice, claro, te perdono, no pasa nada, estás arrepentido, cometiste un error, las cosas quedan como antes. Pero el hecho de que el dueño de la casa perdone al muchacho por la ventana rota, no repara la ventana. La ventana permanece rota. Si bien la relación entre el muchacho y el dueño de la casa se ha restablecido, la ventana permanece rota y habrá que repararla, habrá que restaurar el daño, restituir aquello que está dañado. Entonces este muchacho, bueno, sería ilógico pensar que el dueño de la casa diga, yo lo reparo, no te preocupes. Número uno, esto tendría un fin muy poco pedagógico, el muchacho no sería disciplinado ni aprendería de esto. Y número dos, tampoco sería justo. La justicia dicta que si uno rompe algo, uno lo restaure. Y igual el caso del ladrón. Un ladrón que se roba el automóvil de alguien más, no basta con que se arrepienta de haberlo robado. Tiene que restituirlo, regresarlo a su dueño. Si no, ¿qué caso tiene? Entonces, así podemos entender cómo es que puede ser posible que Dios perdone la pena temporal y que la pena eterna, que Dios nos perdone la pena eterna y que sin embargo la pena temporal permanezca, que todavía tengamos que sufrir las consecuencias. Ahora, ¿qué base encontramos nosotros en la Escritura para esto? Y aquí es donde empezamos a ver la Escritura. ¿Qué base vamos a encontrar nosotros para entender que la Escritura nos da garantía de que puede haber tanto pena temporal como pena eterna? Hay muchas personas que ven esto un poco difícil de entender, especialmente cristianos que no son católicos. Ellos hablan de que no existe una pena temporal y una pena eterna, ellos hablan únicamente de una pena eterna. Sin embargo, la Escritura habla de otra manera. La pena eterna, bueno, sería un poco, no creo que sea tan beneficioso adentrarnos en qué parte de la Escritura habla, porque es una realidad aceptada por todo cristiano. Todos creemos que la pena eterna existe. Ahora, ¿cuál sería algunas de las bases para la pena temporal? Los invito a que vayan al inicio de la Escritura, a Génesis capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Génesis capítulo 3, versículos del 14 en adelante, estamos en aquel pasaje justo posterior al pecado, al primer pecado, al pecado original cometido por Adán y Eva. Entra Dios a la escena, lanza la maldición sobre la serpiente y después viene sobre la mujer. Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Ahora, no queda solo en la mujer, va para el hombre también. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos ver aquí?
podemos ver que si bien Adán y Eva han cometido un pecado, y este pecado les merece un castigo, vemos que aquí hay una pena temporal clarísima. A la mujer le dice, con dolor tendrás tus hijos. El dolor de parto, que es tan famoso, tan conocido en la Escritura como una de las consecuencias del pecado, es el más claro ejemplo, al menos en el inicio de la Escritura, de lo que es la pena temporal. Y al hombre igual, es decir, el pecado trae consecuencias, y estas consecuencias son temporales. Le dice, tantos hijos tengas, así serán las fatigas. Y al hombre le dice, mientras estés en esta tierra, con el sudor de tu frente. Allí podemos empezar a ver las bases en la Escritura. La Biblia está llena de bases de esto. Ahora, ¿qué otra conclusión podemos sacar de esto? ¿O qué más podemos ver? Habrá quien se pregunte cómo es que pueden permanecer penas temporales aun cuando la pena eterna ha sido perdonada. Es decir, ¿cómo es posible que todavía yo tenga que purgar algo por allí o purificar algo cuando Dios ya me perdonó? Si ya me acerqué a la confesión, muchos podrán decir, ¿cómo es posible que todavía haya algo ahí que esté, digamos, siendo un obstáculo para que yo pueda ir al cielo o para que yo tenga esa felicidad eterna? Bueno, esto también en la Escritura viene. Dios me perdona y la pena eterna del infierno ya no la merezco. Sin embargo, la pena temporal tengo que sufrirla. Un ejemplo muy claro, David. Ustedes recuerdan al rey David. Y el rey David, podemos leer su historia cuando él comete un grave pecado con Betsabé. Betsabé era una mujer casada. David toma afecto por ella y prácticamente manda a su esposo a la guerra para que el esposo muera y él poder tomarla como esposa. Eso es un pecado. David se arrepiente y podemos leer de su arrepentimiento en el Salmo 51 y Dios lo perdona. Sin embargo, David tiene que sufrir pena temporal debido a su pecado. Pero esto lo vamos a ver una vez que regresemos de este corte, porque vamos nuevamente para que ustedes puedan tomar los teléfonos y comunicarse con nosotros. Regresamos inmediatamente. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El día de hoy estamos hablando del tema, ¿qué son las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? Este tema que muchas veces surge, que es tan poco comprendido y tan poco practicado por nosotros los católicos. Y bueno, si no lo practicamos, ¿cómo seremos capaces de invitar a otros a que lo hagan o de explicarle a aquellos que no los entienden? Si nosotros nunca nos hemos tomado la molestia no solo de investigarla, sino de tratar de obtener alguna indulgencia. Bien, continuamos. Estamos viendo que clave para entender esto de las indulgencias es comprender que el pecado tiene consecuencias de dos tipos, eterna o temporal. Consecuencias eternas o temporales. ¿Qué es lo que se llama la pena temporal y la pena eterna? La pena eterna es el infierno. Pongámoslo en palabras simples y llanas, la condenación, el infierno. Pero las penas temporales es algo distinto. Ahora, aquí también podríamos hablar entonces de culpa y castigo. Son las dos partes del pecado, ¿no? Cuando yo me confieso, Dios me borra la culpa, pero todavía soy acreedor a un cierto castigo. Y ya dimos ejemplos acerca de esto. Te estaba yo hablando acerca del caso del rey David. Entonces te invito a que vayas a la Biblia y abramos la Escritura en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos... Bueno, aquí veamos el 14 en particular. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 14. El profeta Natán le dice a David, por haber ultrajado a Yahvé con este hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Fíjense bien. Voy a ir a un versículo anterior. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Aquí está una clave para entender esto. Fíjense bien, Dios tan perdona al rey David que dice, no morirás. Yahvé ha perdonado tu pecado. Dios le ha quitado la culpa a David, porque David se arrepintió.
ya hacía yo mención al Salmo 51. En el Salmo 51 podemos ver claramente cómo David habla y dice: piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Y tan es cierto que Dios escucha el arrepentimiento de David, que borra su delito, lo limpia de su culpa. Aquí dice, Natán se lo confirma: Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Ya le quitó la pena eterna. Sin embargo, la pena temporal permanece. Las consecuencias del pecado de David tienen que ser purificadas. Y aquí le dice: por haber ultrajado a Yahvé con este hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Puede parecer algo muy drástico. Sin embargo, el hecho que el hijo de David vaya a morir no es la única consecuencia, no es la única pena temporal que David tiene que sufrir. Si nosotros leemos el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, unos versículos más adelante, nos encontraremos como, por ejemplo, le dice en el versículo 10, una profecía de Dios hacia David, le dice: pues bien, por haber hecho esto, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otros, que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Estas son básicamente una lista de penas temporales que David debe sufrir como consecuencia de su pecado. Hemos visto cómo aquí la Escritura habla que David se arrepiente y Dios le perdona, le remite la pena eterna. Dice: Yahvé te ha perdonado, no morirás. Sin embargo, tiene que sufrir pena temporal. Y esta es clave para entender las indulgencias. Porque hay un mito o un malentendido acerca de las indulgencias que dice que uno, mediante las indulgencias, puede sacar a alguien del infierno. ¿Sí? Esta es una total equivocación. Uno no puede sacar a nadie del infierno. El infierno es la pena eterna. Si uno fue merecedor a la pena eterna, no hay nada que se pueda hacer ya. Como nos dice la carta a los Hebreos capítulo 9, nos dice inmediatamente, dice, después de la muerte viene el juicio. Dice, es bueno, el hombre muere una sola vez y después de la muerte viene el juicio. Una vez que uno ha muerto, si uno muere no en estado de gracia, si uno muere con pecado mortal en el alma, no hay nada que se pueda hacer. Uno es acreedor a la pena eterna. Entonces es una mentira, es una equivocación, es un malentendido que alguien crea que con las indulgencias se puede sacar a alguien del infierno. Porque el catecismo claramente nos lo dice en el párrafo 1471, que la indulgencia es la remisión de la pena temporal. ¿Sí? El infierno es la pena eterna. Las indulgencias no hacen nada por la pena eterna, solamente por la pena temporal. Remisión de la pena temporal de aquellos pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. ¿Sí? Espero que esto esté quedando claro, porque es muy importante. Con la indulgencia no se puede sacar a nadie del infierno, porque el infierno es pena eterna, para siempre. Lo que las indulgencias logran es, ya sea para uno mismo o para otro cristiano difunto, las indulgencias no se pueden aplicar a otra persona viva. Se aplican o a uno mismo o a un difunto. Lo que la indulgencia logra es remitir la pena temporal. ¿Sí? Hemos visto la pena temporal, por ejemplo, aquí en el caso de David, que él se arrepiente, Dios lo perdona, ya no merece la pena eterna, sin embargo tiene que sufrir consecuencias. Están llegando algunas de sus llamadas ya, esperemos que ustedes se sigan comunicando con nosotros y les daremos lectura más adelante. Ahora, uno podría preguntar, ¿cómo es que funcionan las indulgencias? Ya te entendí muy bien, puede decir, Rafa, ya hiciste mucho énfasis en la pena temporal eterna, ya lo entendimos. Pero ¿cómo es posible que esto tenga algún efecto en nuestra salvación o tenga algún efecto en reducir esta pena que debemos pagar? Pues para eso vayamos de nuevo al catecismo y al párrafo 1474. El párrafo 1474 nos dice: el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo.
El hecho de que uno quiera purificarse de su pecado y santificarse es tan bíblico como lo que vimos en el Salmo 51. Uno desea purificarse y le pide a Dios. Pero aquí el catecismo nos dice algo vital. Dice, el cristiano que quiere hacer esto no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo como en una persona mística. Bien, ustedes recuerdan, la primera de Corintios, capítulo 12, habla de esto, de la unidad del cuerpo de Cristo. Recuerden cómo nos dice, si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Si una parte del cuerpo se alegra, todo el cuerpo se alegra. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Para empezar, la Iglesia en el Catecismo nos dice que hay que recordar la comunión de los santos, que la vida de todos los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo, dice. Todos los cristianos, nuestras vidas, se encuentran ligadas en Cristo y por Cristo. Ahora, esta unión mediante Cristo no se rompe con la muerte. Al contrario, aquellos cristianos, aquellos fieles cristianos que mueren en gracia de Dios, sabemos nosotros van al cielo. O en caso de que todavía tuvieran alguna pena temporal que pagar, van al estado de purificación que es el purgatorio. Sin embargo, la muerte no los aparta de Cristo. Al contrario, la Biblia nos dice que aquellos que mueren en Cristo están en Cristo vivos todavía. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza. La resurrección de Cristo nos da esperanza que la muerte no es eterna, sino que la muerte física es solamente un paso para la vida eterna. Bien, ¿cómo entendemos esto con respecto a las indulgencias? Para empezar, recordar que la vida de todos los cristianos está ligada mediante Cristo. Y que si alguien quiere purificar su pecado no está solo, sino que la vida de todos esos cristianos le ayuda también. Bien, ahora, párrafo 1475. En la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados, como entre los que expian en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, son los tres estados de la iglesia. Iglesia triunfante en el cielo, iglesia sufriente en el purgatorio, iglesia militante aquí en la tierra. Dice, tanto los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. Fíjense bien, entre todos los fieles, tanto en el cielo, purgatorio o aquí en la tierra, existe un vínculo de amor y un abundante intercambio de bienes. ¿Cómo es esto posible? Por Cristo, en Cristo. Sin Cristo nada es posible. En Cristo todo es posible. Si todos somos parte de su cuerpo, este cuerpo está intercomunicado, por decirlo así. Y esto permite un abundante intercambio de bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros. ¡Qué maravilla! Vean, ¡qué maravilla! ¡Cuánto amor de Dios! Esto es realmente una razón de esperanza. Esto es motivo de esperanza para todos nosotros. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Es un hecho innegable que mi pecado afecta a toda la comunidad cristiana también. Pero vean bien, la santidad de uno aprovecha mucho más allá de lo que el pecado de uno puede dañar a los otros. Es decir, el bien siempre triunfa sobre el mal. Y como nos decía constantemente el Papa Juan Pablo II, y nos recuerda el magisterio de la Iglesia y la Escritura, hay que vencer al mal con bien. Hay que vencer al mal con bien. Y aquí nos dice, la santidad de uno aprovecha a los otros más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Fíjense bien, la comunión de los santos permite al pecador contrito. ¿Quién es el pecador contrito? Yo, el que me arrepiento, el que se arrepiente, perdón. Yo me arrepiento, yo soy un pecador contrito. La comunión de los santos, la santidad de todos mis hermanos, ya sean aquí en la tierra, en el cielo, me permite a mí ser purificado de mis penas antes de lo que lo haría yo solo y de manera más eficaz. ¡Qué maravilla de Dios! ¡Qué maravilla del amor de Dios que nos permite tener este intercambio de bienes tan admirable! Bueno, vamos a hacer otro corte. Regresamos con más de este tema de qué son las indulgencias y con llamadas de ustedes. Regresamos. Most glorious. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos
aquí tratando el tema de qué son las indulgencias en este programa Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica la explicación, los fundamentos que la Iglesia nos enseña para entender las indulgencias. Y estábamos hablando acerca del admirable intercambio de bienes, así se refiere el Catecismo, el admirable y abundante intercambio de bienes que se da en la comunión de los santos. Es decir, esa interconexión maravillosa que existe entre todos los cristianos mediante Jesucristo nuestro Señor. Y que esta comunión de los santos, esta unión común entre todos nosotros, nos permite aprovechar la santidad de unos los otros. Así como el pecado de unos daña a los otros también, así como mi pecado daña a toda la comunidad cristiana, así también la santidad de unos beneficia a los demás. En el párrafo 1476, el Catecismo nos dice que estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia. El tesoro de la Iglesia, que no es suma de bienes como lo son las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es, y aquí viene esto muy interesante, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Fíjense bien, el tesoro de la Iglesia. ¿Qué hay en el tesoro de la Iglesia? Todos estos frutos de santidad acumulados por todos los santos, precisamente de todos los tiempos, pero de manera inagotable y de manera infinita, y en primer lugar, los méritos de Cristo, los méritos que Cristo ganó para nosotros. Los méritos que Cristo ganó mediante el derramamiento de su sangre. Aquí lo dice claramente, el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre de pecado. Pero no solamente los méritos de Cristo pertenecen a este tesoro de la Iglesia, que todos, como parte de este cuerpo de Cristo, podemos aprovechar, sino que también nos dice el siguiente párrafo, pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo, que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo. Qué importante, que se santificaron por la gracia de Cristo. Nadie se santifica por su propio poder. Nadie se puede santificar a sí mismo. Todo aquel que llega a este estado es por la gracia de Cristo. Porque Cristo es Dios también, ¿eh? El único que puede hacerte santo es Dios. Bien, de todas las obras, oraciones y buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos, y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Bien, entonces, entender la unión de todos los cristianos, ya sea aquí en la tierra, en el cielo o en el purgatorio, es vital para entender cómo es posible que nosotros podamos aprovechar esos méritos de Cristo y de los santos para nuestro beneficio o para beneficio de otros. Ahora, ustedes podrán preguntar, ¿cómo es posible que lo que yo hago pueda tener beneficio en otra persona? Pues esto es bíblico también. Recuerden aquel pasaje donde está el centurión y llega con nuestro Señor y le pide por la salud de alguien que él tiene a su cargo, de un subordinado del centurión. Y que Jesús dice, está bien, vamos, y el centurión repite aquellas frases, bueno, que han quedado grabadas en la historia y en la Sagrada Escritura, donde dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para que aquel subordinado mío quede sano. Fíjense bien, Jesús dice, yo nunca vi fe tan grande. Este hombre no pedía algo para sí mismo, pedía algo para un tercero. Y Dios, Jesús, se lo concede. Así también es que nosotros podemos pedirle a Dios que
nos deje participar de ese tesoro, así lo llama el catecismo, del tesoro que son los méritos del sacrificio de Cristo por nosotros, que nos permita tomar un poquito de ese tesoro que es inagotable, porque los méritos de Cristo son inagotables, son infinitos, que nos permite tomar un poco y usarlo a favor de un hermano en necesidad. Vamos, esto es algo hasta inclusive recomendado. Es una obra de caridad. Todo el cristianismo, toda la enseñanza cristiana nos pide a nosotros siempre crecer en la caridad. Pablo nos dice en la 1 de Corintios capítulo 13 que la caridad es más importante que la fe y que la esperanza. Que la caridad es la reina de estas virtudes que se conocen como las virtudes teologales. Entre las muchísimas prácticas de caridad que existen es la de precisamente orar por los muertos o aplicar una indulgencia por aquellos que han muerto también. Es decir, ayudar a nuestros hermanos que han muerto en Cristo, pero que todavía tienen una pena temporal que redimir. Y que para eso se encuentran en ese estado de purificación llamado purgatorio. Nosotros podemos contribuir a que su pena temporal se vea reducida y puedan gozar con mayor anticipación de la gloria eterna. Ahora, esto no solamente es algo bueno para nuestros hermanos en el purgatorio, por ejemplo, sino también para nosotros. Porque al hacer esto, estamos logrando que un alma llegue al cielo, a la plena visión beatífica de Dios, y estaremos ganando un intercesor poderosísimo, un amigo, como decía hace unos días a algún otro programa aquí en María Visión. Estamos ganando amigos en el cielo. Cada que nosotros ofrecemos una indulgencia, o ganamos una indulgencia y la aplicamos por un alma del purgatorio, estaremos ganando un amigo en el cielo. Bueno, vamos a algunas de sus preguntas, o de sus comentarios. De San Nicolás de los Garza, Nuevo León, aquí en México, Lesbia García, pues nos hace unos comentarios, muchísimas gracias, y pide oración por Luis Andrés Cruz Mendoza. Claro que sí, en oración todos por Luis Andrés Cruz Mendoza. Gracias por sus comentarios hasta San Nicolás de los Garza. De Escolapa, Chiapas, Sara Gallardo pide oración por su hijo Diego Rafael, que se encuentra enfermo. Pues miren, no podría estar más ad hoc, no podría quedar más al tema de lo que estamos tratando que hacer oración los unos por los otros. Entonces, claro que sí, Sara, cuenta con mis oraciones y con las del público de María Visión para la salud de tu hijo Diego Rafael. Gaby Reyes, de Tula, Hidalgo, aquí en México, dice, ¿cuándo puedes hablar del bautismo? Porque tengo dudas de eso. Bueno, hemos hablado en otras ocasiones acerca del bautismo, pero sí, lo trataremos de tocar en algún programa subsecuente. Luis Manuel García, de Guadalajara, dice, soy cristiano católico, no estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Cristo es buena nueva, el purgatorio no es una buena nueva. Cristo en la cruz, en su pasión, pagó todo, todo. El ladrón de la cruz no fue al purgatorio, Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el cielo. Bien, una llamada muy interesante, preguntas muy interesantes, vamos a hacer un corte regresando, aprovechamos y regresamos respondiendo precisamente a este comentario de nuestro hermano Luis Manuel García. Vamos a un corte, regresamos. I give my heart, my life to you. Amigos, estamos concluyendo nuestro tema del día de hoy, que son las indulgencias, y nos quedábamos con la llamada de nuestro hermano Luis Manuel García, que nos dice, soy cristiano católico, pero no estoy de acuerdo con lo que están comentando. Tu comentario acerca del purgatorio, bueno, hemos hablado del purgatorio en otra ocasión, tenemos muy poco tiempo como para hablar nuevamente de él, pero te recuerdo que Apocalipsis 21:27 dice que en el cielo no va a entrar nada impuro. Entonces, si tú mueres aquí en la tierra, pero todavía tienes cosas que purificar, a menos que seas un santazo, digamos, no tengas ya nada imperfecto, te faltará algo por ahí que purificar. Si mueres en estado de gracia, pero todavía con algunas imperfecciones, eso es el purgatorio. Tú dices, el purgatorio no es buena nueva. Bueno, al contrario, es una buena nueva totalmente, una buena nueva de amor. Nuestro Señor, que sabe que nada impuro entrará en el cielo, nos da un estado de purificación antes de llegar al cielo para que podamos gozar plenamente de Él. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Tú dices, Cristo en la cruz, en su pasión, pagó todo, todo. Haces un énfasis.
Y con esto haces alusión a que Cristo pagó tanto la pena eterna como la pena temporal. Esto es una ideología protestante, déjame te lo digo. Porque Cristo bien, sí, pagó la pena eterna. Pero sin embargo, si Cristo pagó todo, ¿cómo es que no todos los hombres se salvan? Porque esa es una realidad también. No todos los hombres se salvan. Eso significa que, a pesar de que Cristo vino a redimir a todos los hombres, nosotros, como hombres, habrá algo que tengamos que hacer por nuestra cuenta para apropiarnos de esa redención. ¿Sí? Ese es el primer punto a considerar. Número 2, si como tú dices, Cristo pagó todo y eso incluyera tanto la pena eterna como la pena temporal, no se explica que nosotros, después de haber recibido el perdón de Dios mediante Cristo, sigamos sufriendo la muerte. ¿Por qué? Bueno, tú sabes, de acuerdo a Romanos 6:23, que el salario del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, si yo recibo el perdón de Dios una vez mediante Cristo y después sigo pecando, yo sé que puedo seguir siendo perdonado, eso lo sabemos, tanto protestantes como católicos. Pero si Cristo, como tú dices, hubiera pagado tanto la pena eterna como la pena temporal que nos corresponde a nosotros, no se entiende que sigamos muriendo. ¿Por qué? Porque la muerte es consecuencia del pecado. Sin embargo, la muerte no es eterna. La muerte es una consecuencia temporal, porque sabemos, de acuerdo a la Escritura, que resucitaremos algún día. Y resucitaremos ya sea para gloria eterna o para condenación eterna. Por lo tanto, la muerte, consecuencia del pecado, es una pena temporal. Y ahí tienes la prueba más clara de que si bien Cristo pagó por nuestros pecados, la pena temporal la tengo que purgar yo. Si no fuera así, una vez que Cristo murió en la cruz, la muerte hubiese desaparecido y ya ningún ser humano hubiera muerto. Sin embargo, Pedro murió, Pablo murió, y durante los 2000 años que han seguido, los seres humanos seguimos muriendo. Entonces ahí tienes tú una prueba muy clara de que sí, Cristo pagó, pero la pena temporal permanece y es a nosotros a quien nos corresponde, ayudados de la comunión de los santos, pagarla. Otra llamada de Claudia Barbosa de Zacatecas. Muchísimas gracias por tus comentarios, Claudia. Vamos a terminar. Me quiero ir de nuevo al catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1478, dice: las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la Misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Para obtener una indulgencia, la Iglesia nos pide que hagamos alguna obra de piedad, de penitencia o de caridad. Por lo general, hacer alguna oración, alguna peregrinación, algún acto en particular, además de estar en estado de gracia mediante la confesión, y para obtener una indulgencia plenaria, por ejemplo, también comulgar y hacer oración por las intenciones del Papa. Esto será tema para más adelante, indulgencias plenarias y parciales. ¿Cuál es el énfasis que queremos hacer aquí? La Iglesia recibió de Cristo el poder de atar y desatar. Atar y desatar es algo bíblico. Cristo le dio este poder a la Iglesia. Y mediante este poder la Iglesia nos impulsa a nosotros a que realicemos obras de piedad, de penitencia y de caridad, que no solo van a ser para nuestro beneficio, sino el beneficio de los demás hermanos. Entonces, pues, la Iglesia nos invita a hacer actos de caridad para ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Con esto yo quiero decirles, una de las formas más sencillas de ganar una indulgencia es leyendo con devoción y en el corazón la Sagrada Escritura por media hora al día. Es una indulgencia que existe desde hace ya más de 100 años. Media hora de lectura con devoción de la Sagrada Escritura nos obtiene indulgencia, que podemos aplicar tanto por nosotros como por nuestros hermanos en el purgatorio. Que el Señor Jesucristo los llene de su gracia, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para comprender esto y que el Padre, todo lleno de misericordia, nos reciba del cielo una vez que llegue la hora de nuestra muerte. Que la Virgen nos acompañe y los espero la próxima semana con una emisión más de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Muchísimas gracias.